Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y desde ya les doy las gracias por estar aquí. El video de hoy, gente, se tratará de un ensamble de PC desde cero. Obviamente, esto hará que el video sea de larga duración. Al final del video les mostraré unas pruebas de rendimiento en videojuegos y nada más, sin nada más que decir, comenzamos. Y bueno, gente, como pueden observar, aquí tengo todos los componentes que voy a utilizar en este ensamble para esta PC gamer. Ojo, vamos a utilizar la plataforma X99 de Intel, pero no es que yo me las tire de que soy un experto ni nada por el estilo, pero los componentes que tenemos aquí están muy bien pensados para sacar el máximo rendimiento, ya que hay personas que hacen estos montajes y no escogen los componentes correctos para tener el mayor desempeño posible. Y ojo, sé que alguien me va a comentar, oye, pero yo no recomiendo la plataforma X99 porque no tienen TPM 2.0 y cuando Windows 10 deje de funcionar, la plataforma estará obsoleta. La realidad es que esto ya no es así. Ya están saliendo, ya están fabricando módulos TPM 2.0 para placas X99 chinas. Así que esta es una gran noticia porque posiblemente tu equipo va a durar muchos años. Y bueno, para no hacer más largo el video, les voy a decir los precios de los componentes que voy a utilizar. Por ejemplo, el cooler me costó unos $10. La fuente de alimentación me costó unos $40. 32 GB de memoria RAM, $40. NVMe de 512 GB, $30. RX 580, 20 y 48 SP la puedes encontrar entre unos 50 y $90 dependiendo de dónde la compres: Amazon, eBay, AliExpress, mercado de segunda mano. Pero esos son los precios que rondan. Si la compras a revendedores, todavía la puedes encontrar más caras, entre 100 y 130. Todo depende del país, del lugar donde la compras. Placa base, $40. Procesador de 10 núcleos, 20 hilos, $6. Una locura. Y aquí tenemos, por ejemplo, una 5700 XT, que esta es de mi uso personal, que también la voy a mostrar en el video cómo rinde, para que te hagas una idea si, por ejemplo, coges una RX 580 para un ensamble económico, o una 5700 XT o una gráfica similar. Gráficas similares a la 5700 XT en rendimiento: RX 5650 XT, RTX 3060. Esas son las gráficas similares a las 5700 XT. Y bueno, te dije todos los precios de lo que vamos a utilizar. Saca la calculadora y ahí tienes el precio del ensamble. Este es el case que compré para este ensamble. La marca es Aguilar y el modelo es este, AGI C010. Y bueno, gente, como pueden observar, ya saqué el case de la caja y como pueden observar es un case de frontal abierto. Esto es importante para que el case pueda meter aire fresco a los componentes de la computadora, porque mucha gente pone case de vidrio en la parte frontal y sí, se ven bonitos, pero la verdad que el flujo de aire es nulo y tus componentes van a estar mucho más calientes. Por favor, huyan de los cases con vidrios templados frontales. Como puedes observar, este case tiene 4 ventiladores, 3 en la parte frontal metiendo aire fresco y uno en la parte trasera sacando aire caliente. Obviamente los cases económicos, los ventiladores que traen no son de mucha calidad, entonces cuando puedas cambias los ventiladores por unos de mayor calidad. Y el flujo de aire óptimo para mí es 3 ventiladores metiendo aire fresco, 2 ventiladores sacando aire caliente. Si puedes poner 3, pues mejor, pero con 2 es suficiente y ahí ya tendrías un buen flujo de aire. No sé si lo dije, este case me costó alrededor de unos $60, pero tú puedes escoger el case que tú gustes y el estilo que tuvo. Y bueno, gente, vamos a comenzar por la placa base, porque es el componente más importante a la hora de armar nuestro PC gamer. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es el componente donde van conectados todos los demás componentes. Entonces es importante encontrar una placa base que sea económica, pero que tenga buenas bondades, que nos haga exprimir nuestros componentes al máximo rendimiento posible. Este modelo en específico se llama QGIDA E5D4. Les voy a hablar un poco de sus características y por qué la recomiendo. Empecemos por la memoria RAM. Soporta memoria RAM DDR4, 4 módulos hasta un máximo de 128 GB, lo que significa que cada módulo podría ser de 32 GB de RAM como máximo. Cabe aclarar que la memoria máxima que soportan los procesadores que van en esta placa
es hasta 2400 MHz. La serie E5 B4 2400 MHz. La serie E5 B3 2133 MHz. Pero si compras, por ejemplo, memoria RAM de 3600 MHz, siempre te va a funcionar, solo que se va a limitar a la velocidad del procesador. Por ejemplo, aquí tengo memoria RAM para escritorio, es de 3200 MHz. Perfectamente podría ponerla en esta placa base, pero las que voy a utilizar, por ejemplo, son estas, que son memoria RAM DDR4 pero para servidor. La placa base es compatible con ambas memorias RAM. Simplemente no puedes cruzarlas entre sí. Pones de escritorio o pones de servidor. Tenemos un puerto PCI Express 3.0 por 16 líneas. Tenemos una entrada M.2 NVMe 3.0. 3 puertos SATA 3.0. Tenemos otro puerto PCI Express por 4. Tenemos un conector de audio, un conector de 3 pines para ventiladores, un conector en color amarillo para USB 2.0, conector para USB 3.0. Tenemos el jumper para hacer Clear CMOS para reiniciar la BIOS de la PC. Y tenemos el conector en varios colores para el panel frontal. Aquí, como puedes ver, tienes un dibujito donde te indican cómo van conectados los cables del panel frontal. Con esta indicación conectas los cables del case aquí. El conector de alimentación de la placa es de 8 pines. En la parte trasera de la placa tenemos estos conectores que son viejísimos, que son para teclado y ratón, que ya casi nadie usa, pero puede ser que tengas un teclado en casa de estos o un ratón y bueno, te pueden servir para esta máquina. Tenemos 4 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.0, una conexión Ethernet de 1 gigabit por segundo y el panel de audio. Todas las placas bases que compres en AliExpress, por ejemplo, te van a venir sin pila. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si tu PC no tiene pila, cada vez que la desconectes de la corriente totalmente, se va a reiniciar el BIOS como lo hayas configurado porque no tiene pila. ¿Qué pila necesitamos comprar? Esta, por ejemplo, estas las puedes encontrar en prácticamente cualquier tienda de informática. O sea, la marca puede ser otra, pero esta es la pila que tienes que buscar, CR2032. ¿Qué procesadores podemos utilizar en esta placa base? Los procesadores compatibles son todos los de la serie E5 B3 y serie E5 B4 de la plataforma X99. Pero ¿cuáles les recomiendo? Pongan mucha atención. Si desbloquean el turbo de la placa base para todos los núcleos del procesador, máximo procesadores de un TDP de 105 watts en la serie E5 B3. Si no desbloquean el turbo, pueden utilizar cualquier procesador de la serie E5 B3 del 2690 hacia abajo. Ahora, si utilizan la plataforma B4, pueden utilizar el que quieran del 2690, porque la serie E5 B4 no es compatible con desbloquear el turbo en todos los núcleos del procesador. Entonces, a pesar de que son procesadores de muchos núcleos con un TDP alto, en realidad nunca llegan al consumo máximo del procesador. Ese es un mito muy grande que hay, que los procesadores consumen demasiada energía, que son muy calentones, y la verdad que esa es una media verdad. Algunos sí, pero la mayoría ni consumen tanto ni calientan prácticamente nada. Ahora, ¿por qué les hago estas recomendaciones? Esto que ves aquí es un disipador para las VRM de la placa base. Es bastante pequeño. La placa, al ser económica, pues los chinos en algún lado tienen que recortar. Como este disipador es bastante pequeñito, utilizar procesadores que sobrepasen los 105 watts de TDP con el turbo desbloqueado es literalmente intentar matar la placa, porque este disipador no va a ser capaz de disipar tanta calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú pones procesadores que consuman más de lo que te he recomendado, con el turbo desbloqueado va a pasar que esto va a calentar mucho, las VRM no van a funcionar bien y el sistema va a ser inestable y posiblemente tarde o temprano se te termine quemando la placa. Así que espero que hayas prestado atención, porque si pones atención no vas a fallar. Otra cosa que se me olvidó mencionar, aquí como puedes ver en la parte de arriba tenemos un conector de 4 pines para el CPU. Recuerdan que les dije que esta es la placa económica que más recomiendo para plataforma X99. Y es por esta razón en realidad.
Y es que esta placa su BIOS viene muy bien preparada, es compatible con Resize Bar, tiene Security Bot y se pueden configurar las memorias RAM de manera manual para conseguir mejores latencias, y al tener mejores latencias tenemos una mejor experiencia en videojuegos y en diferentes tareas que le exijan rendimiento a la memoria RAM. Eso te lo voy a mostrar más adelante cuando estemos configurando la BIOS, porque no todas las placas base X99 tienen estas bondades, incluso siendo más caras. En la placa base, chicos, me tardé mucho hablando, pero yo creo que el que vio todo pues se nutrió de información. Ahora sí, vamos a ir con lo demás más rápido porque no hay mucha explicación para lo demás. El procesador que vamos a utilizar es este Xeon E5-2660B3. Es un procesador de 10 núcleos, 20 hilos con un TDP de 105 watts y su frecuencia turbo en todos sus núcleos con el turbo bus desbloqueado es de 3,3 GHz. Para que se hagan una idea, este procesador rinde similar a un Ryzen 3600, pero este cuesta 5 o 6 dólares y el Ryzen cuesta unos 50-60 dólares. Con esto no estoy diciendo que sean totalmente iguales, solo es un estimado de su potencia, nada más. Instalar el procesador en la placa base es bastante fácil. Lo único que te tienes que fijar es en la esquina del procesador donde está este triángulo, y te voy a explicar por qué. Porque este nos servirá como indicador cómo colocar el procesador en nuestra placa base. Nos venimos a nuestra placa base y lo primero que tenemos que hacer es quitar los seguros del socket. Por ejemplo, hacemos esta palanquita hacia un lado, la otra palanquita hacia el otro lado, suspendemos hacia acá y luego simplemente suspendemos la chapita esta hacia arriba. Bueno, ya podemos colocar nuestro procesador, pero ¿cómo lo colocamos? Si ustedes se fijan, tenemos 4 esquinas. Bueno, todas las esquinas son iguales excepto la esquina de la derecha. Como pueden observar, está como partida. Entonces es bastante sencillo. La esquina donde tiene la flechita el procesador va hacia esa esquina. Como puedes observar, ahí queda perfectamente bien el procesador. Como recomendación, tengan cuidado con los pines de la placa base. No vayan a doblar ninguno porque ahí arruinarían la placa base, ¿vale? Rara vez pasa, pero ten mucho cuidado que no te vaya a caer algún sucio o doblar los pines. Como puedes observar, solo lo dejas caer. Ahí queda bien el procesador. Bajamos la chapa. Bajamos este primero. Bajamos el otro. Y listo, ya está instalado nuestro procesador en la placa base. Y bueno, ahora vamos a instalar los módulos de memoria RAM. Y esto es bastante sencillo. ¿Cómo lo vamos a instalar? Tenemos que guiarnos por este orificio que tiene la memoria RAM. Si ustedes observan, una parte es más larga que la otra. Parte larga, parte corta. Acá en la placa base es lo mismo. Por ejemplo, tenemos parte larga, parte corta, parte larga, parte corta. Entonces vamos a instalar la memoria RAM como tenemos dos módulos, en los dos módulos amarillos. Algo que no les mencioné creo anteriormente es que esta placa solo es dual channel. Aunque utilicen los 4 módulos de memoria RAM, siempre va a trabajar en dual channel. Entonces, por ejemplo, tenemos que abrir los seguros. Y por ejemplo, esta tiene la parte corta a este lado y la parte larga a este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificar y meter la memoria RAM. Y ahí, como pueden observar, el orificio queda exactamente igual donde tiene que ir, y luego solo presionamos hacia abajo hasta que cierren los seguros y ya colocamos nuestra memoria RAM. Vamos a colocar el segundo módulo y listo, ya están colocados nuestros dos módulos de memoria RAM. Súper fácil, ¿verdad? Ahora toca el turno de instalación de nuestra memoria NVMe. La verdad es bastante fácil instalarla. Como pueden observar, tiene ahí esa rejilla que nos va a indicar cómo va instalada. Aquí está nuestro puerto para instalar la memoria NVMe. Simplemente hay que quitar este tornillito que está aquí. Como pueden observar, no hay pérdida en esto. ¿Cómo iría instalado el NVMe? Porque si le dieran vuelta no podría entrar, obviamente. La verdad, ensamblar una PC es bastante fácil. Simplemente tienen que perder el miedo. Colocamos el NVMe, empujamos hacia adentro y listo. Ahí ya solo tendríamos que bajar y poner el tornillo. Ahí simplemente socamos el tornillo sin socar. Simplemente cuando llegue al tope dejamos de dar vuelta
y listo. Y bueno muchachos, ahora vamos a instalar la batería, la placa base. La verdad que esto es de lo más sencillo que hay. Simplemente colocamos y apretamos hacia abajo y ya está puesta nuestra batería para que nuestra placa base no pierda la información cada vez que desconectemos de la corriente la computadora. Y bueno gente, vamos a instalar el disipador en nuestro CPU. La verdad que es bastante sencillo. Como pueden observar, este es un disipador de 4 tubos de cobre. Es pequeñito, solo me costó $10. Ese es el precio que suele costar, a veces $12, pero más o menos ahí anda el precio. Para poder instalar el disipador necesitamos este bracket. Te lo incluye el disipador y también te lo incluye la placa base. En la placa base también nos viene este cable SATA y los tornillos del bracket y un poco de pasta térmica para poder instalar nuestro disipador. Esa pasta térmica no es de muy buena calidad, pero sirve por si no tienes pasta térmica en tu casa. Simplemente tenemos que colocar el bracket en los orificios de las esquinas como vemos ahora mismo. La verdad que no hay pérdida, simplemente lo pones y ahí ya estaría colocado. Colocas los tornillos, los socamos en forma de cruz. Ahí estaría instalado el bracket solo para instalar nuestro disipador. Ojo, nunca se les olvide quitar el plástico del disipador. El disipador, como puedes observar, tiene estos ganchos en cada lado. Es bastante sencilla la instalación del disipador. Esos ganchos van colocados aquí en el bracket, en cada lado. Como puedes observar, 1 y 2. Ahí tienes que enganchar los anclajes. Y bueno, toca proceder a poner la pasta térmica en el procesador. Existen varias técnicas. Puedes poner un puntito de pasta térmica en el centro, puedes hacer una X, puedes poner la pasta térmica en el disipador. Yo por ejemplo utilizo esta espátula que hice, corté una tarjeta de crédito o de débito y luego va regando la pasta térmica. Importante, tiene que ir colocado de esta manera porque la parte frontal del case mete el aire de esta forma hacia adentro. Entonces este ventilador agarra todo el aire fresco que entra y lo expulsa hacia atrás, traspasando el disipador, porque si lo pones así estaría mal colocado. Engancho el primer anclaje aquí, luego bajo hacia abajo y simplemente hago el stop y listo, ya está instalado el disipador. Como pueden observar, este es el conector de 4 pines del ventilador del disipador. Que sea de 4 pines significa que es PWM, lo que significa que puedes controlar la velocidad del ventilador de manera manual. El conector de 4 pines lo podemos conectar a este conector de 3 pines, pero si lo conectamos aquí, el ventilador iría siempre al 100% de su capacidad. Mientras que si lo conectamos a este conector de 4 pines, que es el ideal, podríamos controlar la velocidad del ventilador. De hecho, es bastante sencillo conectarlo. Simplemente tienes que fijarte bien y empujar hacia abajo. Quiero que prestes atención a esto que te voy a decir ahora mismo. Como puedes observar, esta fuente es de 500 watts según el fabricante. Pero cuando tú te vas a las especificaciones, si te fijas en la línea de 12 voltios, aquí Max Power dice que es de 450 watts. ¿Qué significa esto? Que realmente el dato que a ti te importa para la PC es la línea de 12 voltios. Entonces realmente esta fuente de alimentación es de 450 watts. Como recomendación, para ir sobrado, mejor vete directamente por una fuente de 650 watts. Con una fuente de 650 watts literalmente vas a armar cualquier equipo de gama baja o media de manera sobrada. Y bueno gente, antes de ensamblar los componentes en el gabinete, vamos a probar los componentes. ¿Por qué? Muchas veces tú instalas todo esto en el gabinete y pasa que la PC no te enciende. Entonces, para evitarnos este tipo de problemas, primero vamos a verificar que la PC funcione, porque
para los que no saben, tú el gabinete no lo necesitas para hacer funcionar la PC. Entonces ahora mismo vamos a proceder a conectar los cables de alimentación a la placa base. El primer cable que ocupamos es este de 24 pines. Este cable va aquí. Simplemente, sin miedo, empujas con fuerza hacia abajo y cuando haga clic significa que ya está conectada el conector de 24 pines a la placa base. La fuente de alimentación siempre te dirá qué tipo de conector necesitas. Por ejemplo, este dice CPU y este conector de 8 pines es el que alimenta la CPU. Como puedes observar, aquí tiene su pestaña que te va a indicar cómo va conectado. No hay pérdida. Conectamos, hacemos presión hacia abajo y cuando haga clic significa que ya está conectado. Y bueno muchachos, aquí tenemos la tarjeta gráfica. Esta es la RX 580 2048 SP. Y vamos a proceder a conectarla. Como podemos observar, también tenemos un conector de 8 pines en la tarjeta gráfica. El conector de la tarjeta gráfica es este que dice PCIe. Vamos a quitar la placa base, este plástico, porque no queremos armar un incendio, y la vamos a dejar sobre la caja de la placa base. Para poder conectar la tarjeta gráfica es necesario tener una caja como esta, porque de esta manera tú vienes, colocas la tarjeta gráfica, haces presión hacia abajo y cuando truena ya la tarjeta gráfica está puesta. Mira por qué es importante tener la caja para poner la tarjeta gráfica, porque aquí se sostiene la tarjeta gráfica. Como puedes observar, tienen que salir aquí las patitas estas hacia un lado para que la tarjeta gráfica se pueda sostener. Ahora simplemente tenemos que conectar el conector de 8 pines. Presionamos hacia abajo y listo, ya está conectada la tarjeta gráfica y ahora solo tocaría conectar la fuente a la corriente y encender la PC. Aquí tenemos un cable de alimentación y listo, ya tenemos conectada nuestra fuente de alimentación. Ahora solo tenemos que encender el switch. La tarjeta gráfica tiene dos conexiones DisplayPort y un HDMI. Ya conectamos el cable DisplayPort y solo voy a proceder a conectar un teclado y un ratón para encender la PC y verificar que funcione antes de meter todo al gabinete. Bueno, ya conectamos un mouse y un teclado y vamos a proceder a encender el monitor. Ahora simplemente para encender el PC tenemos que darle al botón de encendido en el panel frontal de la computadora, que sería este que voy a tocar a continuación. Y como pueden observar, ahí comenzaron a girar los ventiladores. Vamos a ver si da imagen la PC. Y si da imagen, vamos a tocar rápidamente el botón de Dell en el teclado para entrar a la BIOS. Que dé imagen, que dé imagen. Ahí dio imagen. Vamos a tocar el botón de Dell. Bueno, no lo tocamos a tiempo, pero nos tiró un mensaje de que no hay sistema operativo instalado. Para reiniciar simplemente tenemos que darle al botón de reset en el panel frontal con el desarmador. Vamos a tocar el botón de Dell o suprimir, dependiendo si el teclado está en inglés o en español. Lo presionamos constantemente y como pueden observar, automáticamente ya entramos al BIOS de la computadora. Entonces ahora les voy a enseñar cómo configurar el BIOS y procedemos a meter los componentes al gabinete. Y bueno, estamos dentro de la BIOS y lo primero que vamos a hacer es configurar la fecha. Una vez configurada la BIOS, nos vamos a la opción de avanzado y vamos a irnos a esta opción que dice PCI System Settings. En esta opción vamos a activar esta opción que se llama 4G Decoding, le damos en Enable y después activamos la opción de Resized Bar. Esta opción es súper importante porque esta opción aumenta el rendimiento en videojuegos para las tarjetas gráficas que soportan esta opción de Resized Bar. De hecho, si intentas poner una gráfica Intel y no tienes esta opción, rinden súper mal. Así que importante, por ejemplo, encender esta opción de Resized Bar Support. Ahora nos venimos a esta opción que dice CSM configuración y aquí
vamos a seleccionar en la opción de Boot Option Wi-Fi Online. Después en Network, Storage, Video. Por aquí en Video ponemos Wi-Fi. Si nuestra tarjeta gráfica es Wi-Fi, algunas tarjetas gráficas funcionan tanto en Wi-Fi como Legacy, pero algunas solo en Wi-Fi. Entonces es importante, lo mejor es dejarla en Wi-Fi. Y luego en Storage, que es almacenamiento, podemos ponerlo en Wi-Fi también. Luego nos venimos a Intel Setup y tenemos esta opción de memoria y configuración. En esta opción nos venimos al final y aquí en Memoria Times Voltage Overdrive seleccionamos manual, frecuencia de memoria 2133 MHz y el command rate en 1. Estas opciones las vamos a configurar más adelante cuando ya sepamos qué tipos de memorias vamos a utilizar en la memoria RAM, pero ahora mismo la vamos a dejar en 0. Si dejamos todas estas opciones en 0, funcionan en automático, ¿vale? Ahora nos venimos a la opción de Security Boot, seleccionamos Security Boot, seleccionamos en Enable, que sería encendido, y luego en Custom nos metemos a Key Manager y seleccionamos en Role Factory Default Case. Seleccionamos Yes y como pueden observar, aquí ya se copiaron las claves para que el Security Bot esté encendido. Y luego de esto simplemente le damos en guardar y reset. Y bueno, una vez configurada la BIOS, necesitas una memoria USB para poder instalar el sistema operativo. Tienes que tener descargado el sistema operativo en una USB booteable. Y bueno, gente, vamos a comenzar a ensamblar nuestra PC al gabinete y lo primero que tenemos que hacer es buscar la tornillería que trae nuestro gabinete. ¿Por qué? Para poder ensamblar nuestra placa base. Lo primero que nos tenemos que fijar es en los anclajes donde va a ir nuestra placa base. Como podemos observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anclajes. Nuestra placa es micro ATX y como podemos observar la vamos a meter y vamos a verificar que todos los anclajes coincidan en nuestra placa base. Si no coincidieran, es sencillo, tienes que quitarlos y ponerlos en el lugar que coincidan. Por lo general, la tornillería suele traer más anclajes de estos, pero en esta caja económica pues al parecer no trae, porque suelen ser del mismo color que vienen en la caja. Esto que está aquí es el backplate de nuestra placa base. Esto suele venir en la caja de nuestra placa base. Tenemos que instalarlo en el gabinete. El backplate va aquí en este orificio y simplemente tenemos que hacer esto, colocarlo bien y luego presionar hasta que haga clic en todas las esquinas. De esa manera ya sabrías que está bien puesto. Algo bastante sencillo de hacer. Ahí, como puedes observar, ya está puesto el backplate. Los tornillos para la placa base son de este estilo. Procedemos a colocar nuestra placa base, que coincidan todos los orificios. Antes de atornillar la placa, quiero que observen algo. Aquí hay unas rejillas que es donde van las salidas de video de nuestra tarjeta gráfica. Antes de atornillar la placa tenemos que quitar las rejillas. Por ejemplo, en esta placa, como el PCI Express está aquí, lógicamente las rejillas que vamos a quitar son la primera y la segunda, porque la tarjeta gráfica que vamos a utilizar solo ocupan 2 rejillas. Si ocupara 3, quitarás 3. Si el PCI Express estuviese más abajo, pues tendrías que, en vez de quitar la primera, quitarías la segunda y la tercera. O sea, simplemente tienes que fijarte qué rejillas vas a quitar. La segunda sí viene pegada, entonces, como pueden observar, la quitamos, pero esta rejilla ya no se puede volver a poner. Comenzamos a atornillar la placa base sin barrer los tornillos. Bueno, ya pusimos todos los tornillos. Una vez que atornillamos la placa base, verificamos que todos los puertos estén bien centrados. Si están bien centrados, significa que la placa base la pusimos bien, la atornillamos bien, porque muchas veces
atornillas a la fuerza los tornillos porque no las centras bien y los puertos USB te quedan de lado. Entonces, bueno, los puertos USB están centrados, significa que la placa base está bien atornillada. Y ahora simplemente vamos a quitar la tapa trasera del gabinete para meter la fuente de poder y comenzar a conectar los cables. Como podemos observar, esta es la parte de abajo del gabinete. Como podemos observar, aquí tenemos un respiradero para la fuente de poder. ¿Qué significa esto? Que el ventilador de la fuente de poder tiene que ir hacia este lugar, porque de este lugar va a succionar aire fresco para la fuente de poder y luego expulsarlo como aire caliente. Bueno, vuelvo y repito, el ventilador viendo hacia el lado del respiradero, o sea, hacia abajo, la metemos por aquí y listo. Luego solo tenemos que atornillar. Los tornillos que van a la fuente de poder son de este estilo por la parte de la cabeza y por el otro lado son de este estilo. La fuente de poder trae sus propios tornillos. Estos son los tornillos que trae el gabinete, que también sirven para la fuente de poder, pero te los estoy mostrando para que no te equivoques cuando los pongas. Y bueno, gente, ahora solo toca conectar los cables, que es bastante fácil. Como pueden observar, el gabinete tiene bastantes orificios por donde pasar los cables. Simplemente el orificio que más cómodo te quede, por ahí pasarás el cable. El primer cable que vamos a conectar es el del CPU, que va aquí, y el orificio más cómodo que tenemos es este de aquí. Conectamos. Listo, una vez que hace clic, ya está conectado. El segundo cable que vamos a conectar es el de la placa base. Simplemente presionamos fuerte hacia abajo, sin miedo. Y cuando haga clic, significa que ya está bien conectado. Siempre asegúrense de que el cable de la placa base quede bien conectado, porque este cable a veces cuesta que entre un poco. Bien. El siguiente cable que vamos a conectar es el de USB 3.0, es este de color azul, y ese cable va conectado en este puerto de aquí. Al igual que todos los cables, tiene su rejilla que te indica cómo va conectado, y simplemente presionas un poco y ya está conectado el cable USB 3.0. El siguiente cable que vamos a conectar es el de HD audio. El conector de HD audio, todos los conectores tienen su nombre, pero por lo general el de HD audio siempre suele ser el último de la esquina izquierda, que es este de aquí. Simplemente tienes que fijarte cómo va a ir conectado, ya que como puedes ver hay un orificio que está tapado, entonces tienes que fijarte que el orificio tapado coincida con el conector. Presionamos un poco y listo, ya está conectado. El siguiente cable es el de USB 2.0. En esta placa es este de color amarillo, dice Use 2, que significa USB 2.0, y ahí tendremos que conectarlo. Como puedes observar también tiene un orificio que está tapado, entonces tienes que simplemente coincidir con el área donde no hay pin en el conector amarillo. Se conecta de esta manera, empujas hacia abajo un poco y listo, ya está conectado. Ahora toca conectar los cables del panel frontal que van aquí en este conector de aquí. Recuerden que aquí les dice en este dibujito cómo van a ir conectados, donde ve el power, donde ve el reset, donde ve el HD LED. Así que no hay pérdida, muchachos. Por ejemplo, este es el power, va aquí arriba. Listo, ya pusimos el power. Tenemos el HD LED. El HD LED va a la izquierda, hacia abajo. Listo, ya lo pusimos. Y tenemos ahora el power LED más y menos. Como puedes observar en el dibujito dice que el más va a la izquierda y el LED menos a la derecha. Y listo, muchachos, ya están puestos los cables del panel frontal. Ya prácticamente tenemos instalado todo el cableado, solo nos queda instalar la tarjeta gráfica. Vamos a proceder a instalar la tarjeta gráfica, bastante sencillo. Cuando hace un clic, la tarjeta gráfica ya está puesta. Los tornillos que necesita la tarjeta gráfica son de los mismos que les pusimos a la fuente, de este estilo. Y los tornillos de la tarjeta gráfica van aquí, donde estoy señalando con el dedo.
Y bueno, ya pusimos los tornillos, zóquenlos bien, pero sin barrerlos, ya que en los gabinetes económicos sobre todo son muy fáciles de barrer los orificios donde van los tornillos para la tarjeta gráfica. Y bueno, ya solo queda conectar el cable de la GPU, el PCIe. Conectamos, que haga clic como siempre, y ya estaría nuestra máquina completamente conectados todos sus cables. Y bueno, ahora lo que queda es arreglar el cableado para que quede más ordenado. Para esto no hay un tutorial, simplemente depende de tu ingenio y del tiempo que le quieras dedicar. Lo único que hace falta conectar son los ventiladores. Bueno, los ventiladores ya están conectados como tal, simplemente falta darles energía. Como pueden observar, los ventiladores traen este conector SATA, entonces para darles energía a los ventiladores, la fuente también tiene sus conectores SATA. Entonces simplemente lo conectas buscando que coincidan y ahí ya los ventiladores tendrían que funcionar. Si te fijas, aquí tengo un conector del panel frontal que es el reset. No lo conecté. ¿Por qué no lo conecté? Muy sencillo. Los ventiladores traen esta conexión que es para controlar las luces de los ventiladores, porque estos ventiladores en teoría son ARGB. Entonces, para controlarlos desde los botones, lo haríamos con el botón reset. Así que si utilizamos el ARGB de los ventiladores, no vamos a tener botón reset, sino que el botón reset va a servir para cambiar las luces. Y simplemente lo conectas aquí. Ahora sí, chicos, solo queda ordenar el cableado. Volvemos cuando lo termine. Bueno, gente, hemos terminado el cableado. La verdad que un cableado bastante normalito, nada del otro mundo. Pero bueno, el peor es haber dejado los cables sueltos. Y así fue como quedó. Vamos a poner la tapa trasera. Bueno, hemos terminado el cableado. Vamos a poner la tapa trasera. Y bueno, ya está conectado todo. Ahora solo queda encender la PC por primera vez. ¿Y qué les digo? Da igual si es la primera, la segunda o la 50 vez. Esa sensación de incertidumbre, de satisfacción, excitación, placer, realización, es la misma. Bueno, creo que estamos hablando de PC, ¿no? Un poco caliente el comentario. En la descripción tendrán todos los enlaces de compra para quien los necesite. Y para los que necesiten ayuda, alguna recomendación o resolver algún tipo de duda, dejen su comentario. Los estaré respondiendo a todos. Y para el final del video les dejo las pruebas de videojuegos y si llegaste hasta esta parte solo me queda decirte gracias.
The walls are too high to climb. We could cause a distraction. Sneak in. No. We walk in the front gate. Khotun Khan set fire to our best swordsman. Humiliated my uncle. Butchered the warriors of Tsushima. I'm going to repay his kindness. They're repeating the same mistakes that got your friends killed. That's what the Mongols will think. But this time, I'll strike first. Wait here until I finish them. ¡Suéltala! ¡Sí, por favor! ¡Irá al infierno!